Bueno, pues yo creo que podemos ir empezando. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar que está dirigido para desarrolladores de proyectos, inversionistas que estén interesados en el desarrollo de proyectos de carbono en México. El día de hoy les vamos a estar presentando una guía de desarrollo de proyectos de alta integridad que desarrolló el gobierno de Yucatán con la intención y el objetivo de fomentar estos proyectos, ¿no? Como un medio, un instrumento de financiamiento para la recuperación de sus ecosistemas naturales. Y además vamos a estar acompañados de un gran panel de cuatro expertos que nos estarán dando su opinión al respecto. Entonces, nada más antes de iniciar, quisiera mostrarles la agenda del día de hoy. Para empezar, vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida por parte de Mark Kember, que es el director ejecutivo de BCMI. BCMI ha sido la organización que ha estado apoyando todo este trabajo del gobierno de Yucatán y otros gobiernos para promover la integridad de los mercados voluntarios de carbono. Y después unas palabras por Adrián Cataño. Adrián es el director de Planeación y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán. Ellos lideraron todo el trabajo técnico y nos va a explicar un poco cuáles fueron los objetivos y el motivo de por qué se está publicando esta guía. Después vamos a dar una breve presentación sobre los aspectos clave de la guía, mi colega Mercedes Fernández y yo, que es la guía que justamente desarrollamos, ¿no? En conjunto con el gobierno de Yucatán, con el apoyo de BCMI y también con el apoyo del PNUD. Y una vez finalizando la presentación, ¿no? Para la guía ya está publicada al inglés y al español en las páginas de las cuatro instituciones que menciono. Vamos a tener el panel de discusión, ¿no? A los panelistas expertos los voy a presentar más adelante para que podamos conocer un poco más de ellos. Y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para el público. Entonces, te cedo la palabra, Mark. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina, y bienvenidos a todos, conferencistas y participantes en este webinario. Quisiera primero ofrecer agradecimientos especiales al equipo de Climate Focus, Carolina y sus compañeros, el equipo de PNUD, de ProNatura Sur, the Governor's Climate Forest Task Force de México y la Iniciativa de Financiamiento para la Diversidad Biológica de México. Y, por supuesto, el Gobierno de Yucatán, con el cual ha sido un placer para nosotros colaborar en la entrega de este proyecto. Déjeme presentar brevemente el trabajo del VCMI, the Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative, y nuestro programa de estrategias de acceso al mercado de carbono. Creo que todos sabemos que para mitigar los peores impactos del cambio climático necesitamos aumentar el financiamiento para la mitigación, la adaptación y la resiliencia. Y sabemos que necesitamos no solamente un poco más inversión, pero tenemos que multiplicar 5 veces los flujos que existen en este momento. En BCMI creemos firmemente que si les entrega con integridad, que son proyectos de alta calidad, los mercados de carbono voluntarios y regulados pueden movilizar financiamiento del sector privado en un nivel significativo para financiar las iniciativas locales y entregar fondos a regiones con grandes potencialidades para implementar las soluciones del cambio climático, que importantemente también lleven beneficios a los ecosistemas y las comunidades locales. En el BCMI trabajamos tanto en la demanda del mercado como he dicho, las estrategias de acceso. En el lado de la demanda, hemos desarrollado un guía de conducto para las empresas para asegurar que cuando compren y utilicen los créditos de carbono, se los hacen de una manera que aumente el esfuerzo y la inversión total
en confrontar el cambio climático y no como un sustituto para sus propias acciones. Y estamos trabajando con gobiernos para que incluyan esos reglamentos, esas regulaciones en sus políticas nacionales y regionales. Si logramos crear un mercado que opera con calidad e integridad y una consistencia entre países y regiones, tenemos ahí la llave para aumentar esos flujos de financiamiento que son tan importantes. Trabajamos estrechamente con nuestra organización hermana, el ICBCM, el Integrity Council para el Voluntary Carbon Market, que está estableciendo reglas de calidad para los proyectos de carbono y los créditos que esos proyectos generan. Y es un gran placer para mí que ICBCM va a estar representado más adelante en este webinario. El BCMI tenemos una sociedad de larga duración con el gobierno de Yucatán. Y nuestro programa de estrategias de acceso está diseñado para apoyar a los gobiernos, como aquel de Yucatán, para que puedan implementar las políticas, los procesos, los reglamentos y los sistemas de apoyo para crear y fortalecer una gobernanza coherente de los mercados de carbono que subyacen y permiten una mayor ambición para lograr las metas tanto climáticas como socioeconómicas en la región. Y en este contexto, quiero dar la bienvenida, quiero reconocer el liderazgo de Yucatán en este contexto y su compromiso con proyectos de alta calidad y así establecer una barra alta para la acción sobre el cambio climático y, muy importantemente, asegurar que cada iniciativa genera y entrega beneficios reales y duraderos para la gente y los ecosistemas de la región. La publicación del guía de mejores prácticas, que se va a escuchar un poco más de ello más tarde, marca un momento importante en la evolución de los mercados de carbono en México. Da poder a las partes interesadas para desarrollar proyectos que no solamente cumplen con metas rigurosas sobre el climático, pero también respetan y fortalecen los derechos y el bienestar de las comunidades locales. Una de las facetas más importantes del trabajo que hacemos en BCMI y que financiamos a través de nuestras estrategias de acceso es el intercambio de conocimientos y la construcción de capacidades locales. Y es por eso que el evento que estamos realizando ahora es tan importante. Igualmente hemos hecho consultas directas con gente en Mérida. Y entonces no es solo un guía que estamos publicando, pero un proceso, un intercambio de conocimientos y un fortalecimiento de la capacidad local. Quiero terminar agradeciendo a México 2, la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones y Azocarbono, por sus esfuerzos en compartir y publicar este webinario a todas sus redes. Y me alegro ver que hay tantos participantes en este evento. Para terminar, este guía y el evento han sido diseñados para ofrecer claridad sobre los mercados de carbono y asegurar que el desarrollo de proyectos que generan créditos de carbono en Yucatán sean más fáciles para el sector privado, a la vez que aseguran una calidad alta y que los beneficios sean compartidos equitativamente con los pueblos, las comunidades y la gente de Yucatán. Espero que todos encuentren útil este webinario y ahora quisiera dar la palabra al gobierno de Yucatán y específicamente a Adrián Cataño, como Carolina ha dicho, director de Planeación y Cambio Climático en la Secretaría de Medio Ambiente de Yucatán. Adrián. Muchas gracias, Mar. Bueno, buenos días. Antes que nada, pues es un gusto estar aquí a todos y todas que estemos reunidos en este importante webinar. Es un gusto para nosotros, en el gobierno del Estado, participar en esas actividades.
De tal manera que a nombre de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, la licenciada Janine Quijano Tapia, les extendemos un saludo y un agradecimiento de que estar participando en este evento. También agradecemos de manera especial a los compañeros de Climate Focus, BCMI, PNUD y Biofin, que nos ayudaron a precisamente el desarrollo de esta guía de buenas prácticas para el desarrollo de proyectos en el mercado voluntario de carbono. Ahora, aquí sí me gustaría decir, empezar mi participación con cuál fue el objetivo por el cual Yucatán decide publicar esta guía. Bueno, pues lo que buscamos era contar con un instrumento que nos permita orientar a las comunidades rurales, los gobiernos y los sectores privados en la implementación de ese tipo de proyectos de carbono bajo en los principios, permítame, perdón. O sea, bueno, otra vez. Lo que estábamos buscando es, con la implementación de este instrumento, es orientar a las comunidades rurales, a los gobiernos y a los sectores privados en la implementación de proyectos de carbono bajo unos principios de integridad, sostenibilidad, transparencia y distribución equitativa de beneficios, pero sobre todo respetando los derechos de los pueblos indígenas. Esta guía presenta directrices de manera muy sencilla sobre cómo desarrollar, diseñar, implementar y monitorear proyectos de carbono con altos estándares de calidad y transparencia, así como la implementación de unas buenas prácticas en términos de la distribución de beneficios y acuerdos justos para garantizar que estos proyectos de carbono tengan beneficios tangibles para las localidades beneficiadas. ¿Por qué Yucatán decide elaborar esta guía? Bueno, como todos lo sabemos, Yucatán es un estado que cuenta con una superficie importante, la cual representa el 79% del estado. Aquí alberga una gran diversidad biológica en la cual es una gran fuente de servicios ecosistémicos y socioculturales. Sin embargo, estos beneficios ambientales han sido deteriorados por factores de origen antropogénico, así como la deforestación y la degradación forestal. Esto nos lleva a buscar alternativas o propuestas que estén encaminadas a enfrentar esos diversos conflictos y problemas de la pérdida de ecosistemas forestales. Una manera de abordar estos problemas es a través de proyectos basados en soluciones, en soluciones basadas en naturaleza, en donde se implementan acciones que permitan proteger a las selvas, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales. Es por ello la importancia de este tipo de instrumentos. Estas acciones abren una ventana adicional a la oportunidad y la obtención de recursos económicos a través del mercado voluntario de carbono, el cual puede ser aprovechado por las comunidades rurales con cierto grado de marginación, pero con un gran potencial de riqueza forestal. Sabemos en Yucatán y todos los que estamos aquí que, bueno, el tema es nuevo, ¿no? El tema de los mercados voluntarios de carbono es complejo, es poco conocido sobre todo entre las comunidades rurales y los gobiernos involucrados. Por ello creemos necesario contar con un instrumento que permita orientar a las comunidades, a los gobiernos y a los sectores privados a implementar los proyectos de carbono bajo los principios de integridad, sostenibilidad, transparencia y distribución equitativa de beneficios y derechos a los pueblos indígenas. Con la publicación de esta guía, consideramos que es una buena herramienta para inducirnos y para participar en los mercados voluntarios de carbono, con lo cual a Yucatán se posiciona como un referente nacional en la promoción de proyectos de carbono con una alta integridad y el mercado voluntario de carbono como una herramienta para la conservación de los bosques. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Mark. Y después de estas palabras de bienvenida, Mercedes y yo podemos empezar con la presentación sobre em, la guía y los puntos clave. Creo que ahí está listo, en modo presentación. ¿Cuál es el objetivo de la publicación de esta guía? Un poco ya lo mencionó Adrián en su introducción, pero aquí se presenta la visión del gobierno de Yucatán en el desarrollo de proyectos. Está específicamente enfocada a soluciones basadas en la naturaleza, que es donde el Estado ahorita tiene las prioridades y la necesidad. Y
se enfoca en tres elementos particulares, ¿no? La primera es, bueno, cómo desarrollar proyectos de alta integridad, cuáles son estos criterios, cómo saber cuáles estándares, cómo cumplir con las regulaciones existentes federales y estatales al desarrollar proyectos. Esta guía se desarrolló haciendo muchas consultas con gobiernos locales, con el gobierno nacional, pero también con muchos actores, desarrolladores de proyectos y líderes comunitarios. Y había muchas preguntas también respecto a esto, ¿no? Si hay una regulación en México o no, o cuáles son las regulaciones pertinentes que podrían aplicar en su caso al desarrollar estos proyectos, y toda la parte relacionada a las salvaguardas sociales y ambientales, específicamente cómo garantizar que haya una distribución justa entre todos los actores involucrados en el desarrollo de los proyectos, y también el tema de la estructuración de contratos, ¿no? Porque muchas comunidades, ejidos en México también se acercaban o se acercan al gobierno de Yucatán con estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son cláusulas que podrían ser justas? ¿Qué elementos tienen que incluirse ahí, ¿no? Porque hay mucha terminología que es muy técnica para ellos. ¿Cómo está estructurada la guía? Está estructurada en 6 capítulos. El primer capítulo habla un poco sobre la introducción, igualmente el motivo, cómo se desarrolló y cuál es, ¿no? Que está dirigida a soluciones basadas en la naturaleza. También el segundo capítulo habla a grandes rasgos sobre qué es el mercado voluntario, cuáles son los actores que se encuentran ahí y cuáles son las tendencias, ¿no? Habla de todos estos criterios, iniciativas, organizaciones que están buscando mejorar la integridad de los mercados, pero también de los retos. Y aquí el gobierno de Yucatán también dice, bueno, ¿cuál va a ser mi rol para que haya claridad también de otros actores en el mercado? Después tenemos el paso 3, 4, 5 y 6, que ya son elementos más prácticos y técnicos. El paso 3 habla sobre la planeación y la implementación de un proyecto de carbono. Esta sección está mucho más enfocada a desarrolladores de proyectos o líderes comunitarios que quieren iniciar con el desarrollo de proyectos, pero que quizás no tienen todo el conocimiento técnico. Y los pasos 4, 5 y 6 son sobre estas prioridades que menciona Adrián, ¿no? Cómo garantizar las salvaguardas sociales de sus comunidades y ejidos en la región, qué aspectos deben ser incluidos en un reparto de beneficios justo, y lo mismo aplica para el tema de contratos y precios justos. Un poco sobre el contexto y para dar introducción a este taller, a lo mejor muchos de ustedes han visto, ¿no? Estas gráficas. Aquí se muestra una tendencia internacional de los proyectos de carbono que se han generado en los últimos 10 años. Y como saben, a partir del 2021, el mercado enfrentó presiones por el tema de falta de integridad, ¿no? Por las críticas, por ejemplo, sobre el impacto real que podrían tener todos los proyectos red, dudas sobre el uso que especialmente empresas están dando a los créditos de carbono, y también mucho sobre la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas. Y eso hizo que a partir, ¿no? del 2021 se redujeran un poco las inversiones, pero ya en el 2024, si bien no hay un repunte, se empieza a ver una recuperación, o por lo menos se estabiliza esta tendencia que se venía dando a la baja, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con todas las iniciativas, organizaciones que están implementando medidas para garantizar esto. En esta diapositiva hay solo unos ejemplos, ¿no? Como ya mencionaba Mark, del lado de la oferta tenemos al ICBCM, que ellos ahora tienen los 10 principios del carbono, y más adelante Jessica, una de nuestras panelistas, nos va a platicar sobre esto. Ya también hay estas agencias que califican los proyectos, los propios estándares están revisando sus metodologías, y también de la parte de la demanda se están dando lineamientos específicos sobre qué constituye un buen uso de estos créditos en términos de reducción de emisiones.
Lo que es interesante ver en este caso es que esta tendencia no se ha visto en México, sino se ha visto lo contrario, ¿no? A pesar de esto que ha pasado, en México ha aumentado el incremento de proyectos, de desarrollo de proyectos desde el 2022. Y efectivamente, su mayoría es en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que remueven gases de efecto invernadero. La guía también habla un poco sobre el marco legal, ¿no? Si bien México no tiene una regulación específica para el mercado voluntario de carbono, sí hay regulaciones que considerar cuando se quieren desarrollar proyectos específicamente de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces se listan estas regulaciones y se hace también alusión a cuáles son como los artículos más pertinentes o que podrían tener cierta influencia en el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Y esto con la facilidad, con el objetivo de facilitar la interpretación de las regulaciones para los interesados. El paso 3, como les mencionaba, son los pasos de cómo se desarrolla un proyecto de carbono. Para desarrolladores con experiencia, esto quizá no sea necesario, pero aquí se resuelven preguntas como, por ejemplo, cómo determinar si la actividad que se busca es apta o no para generar créditos de carbono, cómo identificar la metodología y el estándar para generarlos. Ahí viene un análisis, por ejemplo, de cuáles son cómo están garantizando cada uno de estos estándares de integridad, si tienen algún, por ejemplo, etiquetado para garantizar también beneficios en biodiversidad o en la inclusión y mayor participación de mujeres, cómo determinar si el proyecto es legal, financieramente viable, toda la parte de identificación de actores, el tema de tenencia de la tierra, que es importante en México y que usualmente es parte de los grandes retos del desarrollo de proyectos. Y también, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, o sea, se enfoca específicamente, ¿no? Cuando el terreno es de propiedad ejidal. El paso 4 habla sobre las consideraciones sociales y legales para estas actividades en comunidades y ejidos en Yucatán, ¿no? Y si bien tampoco hay una regulación, ¿no? Al trabajar con ejidos, sí en México está la ley agraria, y la ley agraria es como el marco legal para trabajar con ejidos, especialmente en todo lo que está relacionado con su gobernanza interior, el destino, uso y aprovechamiento de sus tierras, como por ejemplo el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza, la firma de contratos y el cumplimiento de salvaguardas sociales. Entonces, lo que hace la guía en esta sección es explicar cómo funciona la gobernanza interna y bueno, ¿no? Será crucial que los desarrolladores consideren todos los lineamientos en esta ley, ¿no? Por ejemplo, un aspecto crucial es que todas las decisiones se llevan a través de una asamblea, ¿no? Y en esta asamblea tiene que haber votaciones y tienen que tomarse todas las decisiones más importantes, ¿no? Así también la guía va un poquito más allá, ¿no? De lo que dicta la ley agraria, porque una cosa muy común es que si bien la ley es para ejidatarios, por ejemplo, muchas mujeres, jóvenes, no tienen como el derecho legal per se. Entonces también se proponen otro tipo de acciones para salvaguardar que todos están involucrados, ¿no? Por ejemplo, que los miembros ejidales comunitarios son socios activos del proyecto, no solo beneficiarios. También es importante fortalecer capacidades y gobernanza, ¿no? Algo que encontrábamos que sucede mucho en el sur del país es que muchas veces dentro de los ejidos no hay una estructura de gobernanza fuerte y a veces esto ahuyenta un poco a los desarrolladores de proyectos, ¿no? Entonces aquí se incentiva a trabajar con estos ejidos para más bien ver cómo el proyecto puede ayudar a fortalecer su gobernanza interna, ¿no? Y una serie de recomendaciones adicionales.
También, por ejemplo, qué se debe discutir y acordar en las asambleas. Muchas veces estos conceptos son súper técnicos para eh, las comunidades, los ejidos. Entonces se propone un temario de temas que se tienen que tocar desde antes, ¿no? Para que realmente las comunidades puedan participar bajo un proceso de consentimiento libre, previo e informado. Este lo dividimos en tres, en la guía, que es la información general del proyecto, todo el tema de reparto de beneficios y el contenido de los contratos. Para la parte del diseño de un modelo de distribución de beneficios, se proponen principios justos en donde pues cada principio debe reflejar el contexto, necesidades y la economía del proyecto, ¿no? Como bien sabemos, es imposible intentar poner un porcentaje, ¿no? De distribución entre actores de manera generalizada, pero sino que depende de un proyecto a otro. Pero siempre es importante que todos estos temas se discutan desde la fase de diseño del proyecto, que sean transparentes y que incluso estos acuerdos sean dinámicos, ¿no? Porque muchas veces van cambiando conforme se va desarrollando el proyecto. Aquí el capítulo está desarrollado en tres pasos, que es cómo definir los costos y los beneficios, qué costos considerar, qué beneficios considerar, todos estos deben de ser discutidos desde la fase inicial del proyecto. También, cuáles son las consideraciones sobre cómo asignar mejor los beneficios, ¿no? Que sea una distribución equitativa, pero que además ayude a que el proyecto pueda sostenerse a largo plazo, ¿no? Porque es uno de los objetivos. La mayoría de los estándares no establecen reglas de distribución de beneficios, pero ahí también se muestra un pequeño análisis de, bueno, cuáles son las guías de algunos estándares, ¿no? Sobre este tema, pero como les decía, no hay una fórmula única para dividir estos ingresos, pero sí se deben de considerar criterios de diseño adecuados. Ahí se proponen algunas opciones y cuáles podrían ser sus implicaciones, ¿no? Por ejemplo, si se acuerda un porcentaje fijo, ¿qué pasa, no? Si el rendimiento aumenta, o muchas veces se establecen un tope mínimo, ¿no? Una cantidad mínima garantizada de beneficios a la comunidad que podría estar cambiando sus actividades por el proyecto. Muchas veces también se hace la distribución basada en hitos y en que se están realmente alcanzando, por ejemplo, objetivos de reforestación. Y algo muy importante es que no haya una disparidad excesiva de los porcentajes en los actores. Y ya como tercer paso tenemos cómo se va a implementar, ¿no? Una vez que se tiene muy claro los beneficios, los costos y cómo se va a distribuir este pastel, ahora es la forma, ¿no? Y esto también aquí las comunidades deben determinar en qué forma ellas quieren recibir los beneficios. Por ejemplo, en efectivo, en especie, todas estas formas también tienen sus implicaciones. Es importante que haya un esquema de gobernanza y transparencia, ¿no? Dentro del ejido, en donde sí, pueda haber trazabilidad de qué está pasando con estos recursos. Y ahora te cedo la palabra, Mercedes, para que puedas contarnos un poco más sobre los esquemas de contratos y precios justos, ¿no? Que siempre es una gran pregunta en estos temas. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, pues gracias a todos. Me presento muy brevemente. Soy Mercedes Fernández y en este proyecto pues he colaborado con Climate Focus y, por supuesto, con el Estado de Yucatán en la preparación de la guía, sobre todo en los temas más de carácter regulatorio y jurídico. Y como bien decía Carolina al inicio, básicamente esta guía está hecha de un modo sencillo. El objetivo es, sobre todo, hacer entender de modo claro tanto a las comunidades locales, a ejidos, como a desarrolladores de proyectos, pero también a inversores,
lo que en el fondo buenos proyectos de carbono voluntario deberían ser. Es una guía que, como digo, está redactada en un lenguaje muy sencillo, tanto en la explicación a lo largo de todos los capítulos e incluyendo también el último capítulo, que es, digamos, una serie de consideraciones y de propuestas sobre lo que deberían ser estos contratos que se firman entre el sector privado y la mayoría de las ocasiones las comunidades locales o ejidos. Contiene una serie de pautas, quizá si pasamos, Carolina, a la siguiente slide. Lo que primero hacemos es plantear, porque es así que muchas veces tanto los desarrolladores de proyectos, los inversores, como los propios ejidos nos hacían la pregunta. Damos respuestas a aquellas preguntas que ellos normalmente se plantean a la hora de considerar avanzar con un proyecto de carbono o invertir en un proyecto de carbono. Entonces, todas estas preguntas las planteamos en la guía y lo que hacemos es responderlas de modo muy sencillo. Cuestiones como, por ejemplo, si existe algún tipo de normativa que se aplica a los contratos, si el Estado de Yucatán u otras entidades, por ejemplo, deben firmar estos contratos. Podrían parecer que son cuestiones muy básicas, pero en el fondo, digamos, son aquellas cuestiones que, como digo, se plantean en la práctica. Y de ahí que lo primero que hicimos fue abordar todas estas cuestiones, como digo, en la guía. Analizamos si hay legislación, por ejemplo, la ley agraria, otro tipo de normativa mexicana que sea de aplicación, si existe, por ejemplo, la exigencia de algún tipo de informe previo por parte de entidades públicas. Y una vez que damos respuesta a estas preguntas, lo que hacemos, siguiente, Carolina, por favor. Exactamente. Lo que hacemos es básicamente establecer una serie de recomendaciones sobre qué deberían contener estos contratos de carbono, estos acuerdos, a veces algunos los llaman MOPA, otros SERPAs en el pasado, estos acuerdos de compraventa de créditos de carbono, qué deberían contener para que sean, por supuesto, interesantes para el sector privado, pero al mismo tiempo que garanticen los derechos de las comunidades locales y de los ejidos. Decirles también, antes he olvidado este punto, muchas veces en la guía aparecen información sobre cómo están, o digamos, términos prácticos de un ejido, cómo están estructurados, cómo funcionan en la práctica, las normas que se les aplica. ¿Por qué hemos incluido esto? Es tan sencillo como decir que en el fondo muchos desarrolladores de proyectos o inversores, sobre todo aquellos que vienen de fuera, no conocen esta realidad. Por eso el objetivo de la guía es precisamente atraer inversión extranjera y para ello es totalmente necesario que entiendan la realidad existente a nivel de comunidades locales y ejidos en el estado de Yucatán, que por ende se aplica muchas veces a otros estados mexicanos, aunque nosotros, como digo, nos hemos centrado mucho en la situación de Yucatán. Y ya ahora, en relación con el contenido de estas cláusulas, lo que hemos hecho, como decía hace unos minutos, era introducir, digamos, aquello que a nosotros nos parecen principios equitativos, principios y cláusulas contractuales que a la larga, durante la duración de un contrato de carbono, que como todo el mundo sabe es un contrato muy largo, porque precisamente los proyectos de soluciones basados en la naturaleza son proyectos de una duración bastante amplia en el tiempo, esto todo exige que estos contratos sean contratos sólidos en los que ambas partes, tanto el comprador o el inversor, como las comunidades locales, que son quienes finalmente en la práctica generan esos créditos de carbono, se mantengan, digamos, incentivadas a lo largo de todo el tiempo para respetar ese contrato de carbono. Y ese respeto solamente se puede hacer si es un contrato que efectivamente les reporta algún tipo
de beneficios y en los que los riesgos están asumidos por ambas partes en función precisamente de su capacidad de asumir estos riesgos. Algunas de estas pautas son bastante sencillas, pero muchas veces, como alguien que, bueno, pues en el día a día muchas veces veo estos contratos de carbono, son pautas muy sencillas, pero parece que muchas veces a los inversores o compradores se les olvida lo que un contrato de carbono debería ser. En primer lugar, partimos de la idea de que obviamente pues tienen que contener una terminología muy clara, deben ser comprensibles para todas las partes. Obviamente ciertas cláusulas que tienden a ser desarrolladas en extremo deberían ser mucho más sencillas. Por ejemplo, se tienden a incluir un enorme número de condiciones suspensivas, es decir, aquellas condiciones que hacen que el contrato no entre en vigor. Esto es algo, en la mayoría de las ocasiones, innecesario y lo único que hace es pasar aquella sensación a los ejidos o comunidades locales de que efectivamente ese contrato nunca será ejecutado, con lo cual limitar siempre esas condiciones suspensivas. Otro tema que es muy importante y que nos damos muchas veces cuenta que esto es uno de los temas en los que ejidos o comunidades locales en proyectos forestales, pero incluso en proyectos que no son también mercado voluntario de carbono, son un tema de gran preocupación, que es el respeto a los derechos de uso y disfrute de las áreas forestales. Como todos sabemos, existen problemas, por ejemplo, del lado de las comunidades que se encuentran al lado de áreas protegidas, sobre aquellos usos y disfrutes que pueden hacer precisamente de esas áreas forestales. Lo mismo ocurre a la hora de establecer un proyecto de mercado voluntario de carbono, y lo que el contrato debe garantizar es precisamente que se garanticen todos aquellos derechos consuetudinarios de uso y disfrute de las áreas forestales para los usos normales de comunidades y ejidos. Como dijo también Carolina, nos parece fundamental que el acuerdo sea un acuerdo dinámico, y cuando decimos esto, ¿qué queremos decir? Como ustedes bien saben, en el pasado muchos de estos acuerdos, incluso en México, fueron objeto de amplias críticas, incluso hubo noticias en prensa, por el hecho de que estos acuerdos en el pasado se firmaban muchas veces con precios fijos, lo que hacía que en el momento que había, cambios en el precio internacional del crédito de carbono, muchas veces las comunidades locales no podían beneficiarse de esa subida de precios. Por ello, nosotros consideramos que es bueno y es positivo introducir en todos estos acuerdos cláusulas que puedan revisar estos precios, cláusulas que obviamente sean cláusulas que garanticen el beneficio al comprador, pero que también puedan beneficiar, a los vendedores en caso, como digo, de que los precios aumenten, porque de otro lado, si esto no ocurriese, existen pocos incentivos para continuar a cumplir un contrato en el que se sabe que el precio que estamos recibiendo es irrisorio en relación con los precios que existen a nivel internacional. Obviamente abogamos por en la mayoría de las ocasiones la existencia de pagos por adelantado. Es algo que es muy necesario en el caso de las comunidades locales y ejidos para precisamente garantizar que ya puedan empezar a recibir algún tipo de beneficio con antelación. Sabemos que estos son contratos por resultado, se obtiene una vez que las reducciones de emisión son generadas, pero también es verdad que comunidades y ejidos tienen gastos, realizan actividades que deben ser, sufragadas con anterioridad, ¿no? Temas también como garantías de valores, de precios mínimos, es algo que incluimos en todo lo que son cuando debatimos las cláusulas del precio. Otro tema importante también es la inclusión, de los costes totales. Este es un área que está abordada también en el capítulo de beneficios.
Obviamente, una delimitación muy clara de los casos de rescisión de contrato. ¿Por qué esto es importante? Porque el ejido tiene que entender, los representantes del ejido tienen que entender de modo claro cuáles son los casos en los que incumplen el contrato. Muchas veces todos los contratos de carbono son contratos enormemente, digamos, largos, en los que las causas de rescisión de contrato están dispersas a lo largo de todo un contrato. Es imposible para la mayoría de un ejido o de una comunidad local, muchas veces incluso para los desarrolladores de proyectos o para los inversores, entender cuáles son los casos de incumplimiento y cuáles son las consecuencias. Confieso como abogado que muchas veces el problema o los culpables somos nosotros mismos, los abogados, por no redactar contratos claros. Pero esto es algo a lo que se debería atender, ser taxativo y muy simple en los casos de rescisión de contrato. Otro tema importante para los desarrolladores de proyectos, que nos lo comentaban muchísimas veces, a menudo les vienen con ley aplicables en los contratos que suelen ser legislaciones extranjeras, como es lógico entender, las comunidades locales, los ejidos, se sienten mucho más a gustos por las leyes nacionales, que son las que conocen. Y del mismo modo, los mecanismos de resolución de conflictos deberían tener lugar en foros nacionales, no en foros extranjeros. Pues porque resultarían, digamos, inasumible en caso de algún conflicto en el contrato para comunidades y ejidos. Y hay otros puntos que tratamos también, quizá, por ejemplo, establecer un tema muy importante del que también nos hacían muchas veces mención las comunidades locales o desarrolladores de proyectos o incluso gente que ha estado en contacto con este tipo de contratos, es el hecho de que a veces los inversores, desarrolladores de proyectos, a la hora de establecer, digamos, las cantidades que son objeto de contrato, es decir, los créditos de carbono, siempre establecen, digamos, cantidades que se aproximan muchísimo a aquello que el proyecto puede en realidad ofrecer. Y esto implica un riesgo enorme para las comunidades locales, perdón. ¿Por qué? Pues porque implica que básicamente si no consiguen generar esos créditos de carbono, automáticamente entran en incumplimiento. Simplemente decir que las cantidades de créditos de carbono objetos de contrato deben ser siempre muy conservadoras, y obviamente la no generación de esas cantidades en ciertas ocasiones o en muchas ocasiones no debería llevar automáticamente a un incumplimiento de contrato. Estas son cosas que, como digo, las comunidades locales o los ejidos no son conscientes de la relevancia de este tema, del establecimiento de cantidades de créditos de carbono con los que se sientan a gusto, es decir, que sean cantidades o número de créditos de carbono que saben perfectamente que pueden generar, y las consecuencias de la no generación. Como digo, todas las pautas que damos están explicadas de modo muy sencillo. Hemos tratado de dejar de lado cualquier tipo de terminología jurídica, legal, complicada, porque aquí el objetivo es que tanto el Estado de Yucatán, sus funcionarios, como los ejidos, como los propios inversores, entiendan todos los términos que están incluidos en la guía, e incluso los términos y el capítulo dedicado a la negociación de contratos. Yo creo que me paro aquí, y si tienen algún tipo de duda, obviamente estamos aquí para discutir. Perfecto, muchas gracias, Mercedes. Ahora podemos pasar al panel de discusión, y como lo teníamos, es que tanto Mercedes como yo vamos a seguir aquí disponibles en caso de que haya una pregunta sobre la guía en específico. Pueden ir incluyendo también sus preguntas en el chat, y también pueden ir incluyendo sus preguntas sobre las diferentes intervenciones que vamos a escuchar
en unos momentos. Y al final de esta discusión podemos tener ya la parte de preguntas y respuestas. Entonces, me gustaría presentar al panel. Déjenme. No. Al panel de discusión, ¿no? Este panel es sobre cómo garantizar la integridad en proyectos de mercado de carbono. Hoy tenemos el privilegio de contar con 4 expertos que desde distintas perspectivas han estado trabajando en estos temas, 3 de ellos en México. Y bueno, nos van a comentar sobre su experiencia y la visión que han tenido sobre estos retos. Tenemos con nosotros a Jessica Wade Murphy. Jessica es miembro del panel de expertos del Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono, que también es conocido como el ICBCM, y es consultora en Atmosphere Alternative, que tiene sede en Bogotá. Jessica es experta en contabilidad, en mitigación de gases de efecto invernadero, metodologías, en medición, reporte y verificación. Y además es miembro del panel de expertos metodológicos del mecanismo del artículo 6.4 y del Comité de Ética de Asocarbono, ¿no? Asociación Colombiana del Mercado de Carbono. También tenemos con nosotros a José Inés Loría. Él es director ejecutivo de la Fundación San Crisanto, un referente en el desarrollo de proyectos de carbono azul en México, con un fuerte enfoque en la gestión comunitaria y de sostenibilidad a largo plazo. José Inés ha liderado programas de ordenamiento ecológico territorial, planeación de destinos sustentables y gestión de empresas rurales. Su trabajo ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Ecuatorial 2010, el Premio al Mérito Forestal 2011 y el Premio a la ONU de Derechos Humanos. Tenemos también a Santiago Espinosa. Santiago es CEO de Toroto, una empresa innovadora mexicana que desarrolla estrategias para la regeneración y restauración de ecosistemas. Con 32 años, Santiago ha desempeñado un papel clave en la evolución del mercado en América Latina, gestionando uno de los portafolios más grandes de proyectos climáticos en la región, con más de 1 millón de toneladas de CO2 removidas al año y la infiltración de más de 6.5 millones de metros cúbicos de agua en suelos mexicanos. Y también tenemos con nosotros a Andrés Pascua. Andrés es director de eventos y capacitaciones en México CO2, una plataforma líder en mercados de carbono en la región. Andrés ha trabajado en la consolidación de mercados de carbono en México, Colombia y otros países de América Latina, promoviendo espacios de diálogo entre inversionistas, reguladores, desarrolladores de proyectos. También ha liderado eventos estratégicos sobre precios al carbono y oportunidades de financiamiento para proyectos de reducción de emisiones. Sean muy bienvenidos y bienvenida, Jessica. Podemos empezar. Me gustaría empezar esta discusión contigo, Jessica, representando, ¿no? Y dada tu experiencia en el ICBCM y en la parte más internacional, ¿cuáles han sido los principales retos que ustedes han identificado en la implementación de estos 10 principios en los proyectos de carbono? ¿Y cuáles han sido las estrategias clave para poder enfrentar todos estos retos? Te cedo la palabra, Jessica. Vale, muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos. Aquí Jessica Wade Murphy, reportando desde Bogotá, Colombia. Y bueno, Carolina me pregunta sobre los retos que hemos enfrentado en ICBCM al implementar y aplicar los principios de carbono. Pues retos han sido muchos, pero pues me gustaría enfocarnos en que ICBCM ve que retos son
una oportunidad de mejora, ¿cierto? Y lo que vemos, pues, o sea, ICBCM pues inició porque había oportunidades de mejora en el mercado voluntario de carbono pues ya ICBCM está teniendo impacto para traer cambio, como vimos en las gráficas que presentaste al inicio de esta sesión, Carolina, ya estamos viendo los impactos de esa búsqueda de mejor calidad, ¿cierto?, en los mercados de carbono. Y mediante los principios de carbono, ICBCM está teniendo un rol pues, importante en ese proceso a nivel internacional. Al mismo tiempo, pues reconociendo que hay formas de seguir mejorando, ICBCM ha establecido pues diferentes foros y programas de trabajo para seguir mejorando esos principios y seguir incorporando lecciones aprendidas para tener pues resultados aún mejores hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, una de las iniciativas que quisiera resaltar es el Foro de Participación y Promoción del Mercado Voluntario de Carbono de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Este es un foro que está buscando pues incorporar, resaltar las voces y la participación de comunidades en el mercado voluntario de carbono, reconociendo que, pues, que sí, que hay como un poco de un déficit histórico en, en tener la participación completa, plena, adecuada de estos grupos y que es algo muy importante, como ustedes mismos han identificado en la guía para el estado de Yucatán, en asegurar el éxito en la integridad de estos proyectos. Otra cosa que quisiera resaltar es el programa de trabajo de mejora continua que tiene ICBCM, bajo el cual hay diferentes grupos de trabajo que están analizando o sea, están analizando las oportunidades de seguir mejorando y ampliando pues, los requisitos y características que están incluidos en los principios del carbono. Uno de los grupos de trabajo de mejora continua está enfocado en los beneficios de desarrollo sostenible y salvaguardas en los proyectos de créditos de carbono. Ese grupo pues ha analizado temas como, por ejemplo, consultos y consentimiento libre, previo informado, también la distribución de beneficios. Y esto pues va a permitir pues seguir mejorando y seguir impulsando esas mejoras en los programas de certificación, pues y también en las metodologías pertinentes para los mercados voluntarios de carbono. Me parece que o sea, ICBCM trabaja a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, los principios fundamentales de carbono de ICBCM aplican a todos los créditos de carbono de todos los sectores en todos los países, ¿cierto? Entonces definen pues ese estándar mínimo y es muy interesante cómo se puede complementar eso con una guía que se enfoca en las condiciones y necesidades y pues regulación y etcétera locales. Por ejemplo, esta guía para el estado de Yucatán. Em, entonces, pues vemos que a partir de o sea, hay lo internacional y también pues para tipos de proyectos específicos, por ejemplo, carbono azul, etcétera, y contextos, hay aún más necesidades para asegurar pues que haya esa como perfecta integridad. Entonces, me parece que hay un complemento muy valioso entre los CCPs de ICBCM y pues de una guía como esta para el estado de Yucatán. Em, y, y además me parece que pues las mismas lecciones y conclusiones que han encontrado en el proceso de la generación de esta guía pueden nuevamente informar los procesos de mejora continua a nivel internacional y van a ser muy útiles para estos procesos de ICBCM. Gracias. Así es, no, muchísimas gracias, Jessica, y de acuerdo, ¿no? Es uno de los objetivos también de que todo este trabajo que se está generando sobre integridad quedara como uno de los capítulos introductorios de la guía, y de ahí justamente se va haciendo la adaptación, ¿no? Al contexto
incluso estatal. Muchas gracias por esto y ahora podemos pasarnos cómo se ve el contexto en México. Tanto Santiago como José Inés fueron parte de todo de toda esta tarea de consulta para el desarrollo de la guía y me gustaría empezar contigo, Santiago, preguntándote desde tu experiencia liderando estos proyectos en México y viendo todos los retos, ¿no?, que existen a nivel ejidal o a nivel comunidad. ¿Cómo le han hecho a ustedes para lograr proyectos que tengan altas salvaguardas sociales? Porque en Toroto se ha posicionado, ¿no?, como una empresa que valora y prioriza este tipo de elementos en el desarrollo de proyectos. Muchas gracias, Carolina, y gracias por la invitación. Felicidades por el lanzamiento de esta guía, a todas las personas que estuvieron trabajando en ello y bueno, súper emocionante ver esfuerzos como el del estado de Yucatán para mejorar la calidad del mercado de carbono y sobre todo comunicando que lo quieren hacer para hacer más atractivo el estado para inversionistas y creo que siempre es lo que hemos pensado. De entrada, bueno, calidad, me imagino ya el reto en el que se habrán metido cuando se pusieron a definir qué es calidad en un proyecto de carbono. Podemos, en todo también nos lo preguntamos mucho, ¿no? Y pues tratamos de hablar ya sea de integridad ambiental, social, financiera y ecológica de maneras independientes. Ahorita pues nos estamos clavando mucho en la parte social y financiera, que está buenísima y que por supuesto es parte de entrada. Muchos de los elementos que ustedes comparten en la guía son elementos que compartimos en Toroto y que vemos como extremadamente positivos para hacer proyectos de calidad. Y sí que enfrentan retos que son importantes. Un primer reto, por ejemplo, es el durísimo flujo de efectivo de los proyectos de carbono. Hacer proyectos de carbono es extremadamente intensivo en capital y en flujo para el desarrollador y para la comunidad. O sea, a ver en qué otro programa vienen y les dicen que pues, en unos cuantos años hay beneficios, es casi un rezo, es casi un acto de fe. Y eso es extremadamente duro para todas las partes involucradas. Un reto que vemos también es cómo logramos escala sin comprometer calidad. Es decir, pues 1 hectárea nos podemos ir a reforestar quienes estamos aquí el domingo pues antes del mediodía ya terminamos de reforestar nuestra hectárea y lo podemos hacer muy bien. Hacer programas de restauración ecológica a nivel paisaje es extremadamente difícil y no tenemos, ni en México ni en muchos otros lugares, la cadena de suministro necesaria, ni siquiera, para ejecutar esos trabajos. ¿A qué me refiero? No hay suficiente semilla, no hay suficiente germoplasma en general, no hay suficiente espacio, no hay suficientes herramientas, no hay suficientes viveros, no hay suficientes pick-ups en territorio realmente para hacer restauraciones ecológicas que superen las miles de hectáreas en un mundo en el que hemos perdido 500 millones de hectáreas. Entonces, hay un poco de calidad en el tema de la escala. Y por supuesto, siempre lo decimos, no vamos a tener suficientes recursos para enfrentar la crisis climática 2 veces, ni siquiera para enfrentarla una vez. Es súper importante que lo que hagamos sea permanente. Y la permanencia es hija de la gobernanza. No hay de otra. Entonces, ¿cómo agarramos todo esto en Toronto? Tal vez entro a la parte del reparto financiero más adelante en la discusión, pero va a ser la misma respuesta. Es que las comunidades sean dueñas de los proyectos. Ustedes identifican, no se puede decir qué porcentajes tienen que ir a una comunidad en un proyecto bueno y están totalmente en lo correcto. En general, sí tratamos de poner un número en la mesa. Y es que al final que se haya repartido toda la enchilada que les toque más de la mitad. O sea, que la mayoría de los beneficios sean para las comunidades en todo el mercado de carbono. O sea, que todo el valor, si el mercado de carbono vale 10 pesos, por lo menos 5 deben ser para las comunidades. En proyectos de Toronto, creo que la comunidad que menos obtiene, que como dices, no hay dos iguales, es súper interesante, no hay dos iguales. Creo que la que menos está como en 60 y llegamos hasta 77.5% de los beneficios repartidos a las comunidades. Ahora, ¿con qué viene esto? Pues con que tienen un montón de responsabilidades. Se nos tiene que olvidar muchísimo el paternalismo comunitario que tenemos en México. Son personas morales con actuación mercantil, son personas morales preparadas, son personas morales con todas las capacidades de funcionar en este mercado y que justamente
necesitan de esa confianza como iguales en una mesa de negociación, ya alejado del tema, pues sí, paternalista de cómo se estuvieron llevando relaciones con comunidades en el siglo XX en México. Y esa es la clave. Si es su proyecto, entonces sí pueden llevarse una parte extremadamente significativa de los beneficios, tienen responsabilidades, son quienes están ahí, es su tierra, y yo creo que no es que eso completo ya es un proyecto de calidad, pero sin eso no hay manera que el proyecto sea de calidad suficiente. Es como lo vemos en Toronto. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Santiago. Y justo, ¿no? Esta frase que dices sobre la permanencia, que al final, pues estos proyectos también tienen que durar muchos años para que el impacto ambiental, ¿no? Además del social y ecológico, pues siga presente. Y en este sentido, en el tema de todo el tema financiero, algo que también estuvimos conversando en su momento con José Inés, es en la prioridad que ellos le han dado a toda la educación financiera al interior del ejido. Entonces, desde una perspectiva, José Inés, de desarrollador de proyecto, ¿no? Como parte de la fundación, ¿nos podrías contar un poco sobre cómo ha logrado que esta educación financiera sea un factor clave en el desarrollo de proyectos sostenibles en el tiempo? Bueno, muchas gracias a todos, a ti Carolina, saludar a Jessica de ICBM y a todo el equipo que está haciendo posible este webinar. Eh, si nos enfocamos al tema de San Crisanto, pues tiene una historia de desarrollo, como bien dice Santiago. No hay No hay organización en comunidad igual en cualquier parte del mundo. Podrá haber similitudes. Cuando alguien me pregunta que si el proceso de Sangre Santo puede ser replicado, no. Puede ser adaptado, que es distinto. Entonces, Sangre Santo tiene una maduración financiera a lo largo de su historia porque desde los 90, desde los 70 venimos desarrollando actividades productivas. Cuando conocemos el tema de carbono en el 2014, y obviamente carbono azul, porque nuestro objetivo sanguisanto era manglares, ¿cómo aprovechamos la mayor superficie de territorio que es manglares? Pues vimos la posibilidad de que ahora sí el manglar, que ya le hemos invertido mucho trabajo, se convirtiera en un mecanismo, en una alternativa de generación de ingresos para el ejido. Entonces, al ser desarrollador como fundación, que la fundación nace como una organización paralela al ejido, donde todos los miembros de la fundación son los propios ejidatarios, entonces visibilizamos la oportunidad de hacer negocio. Y negocio porque la conservación, si no se ve con el enfoque de negocio, pues no va a funcionar. Nadie va a meter dinero de la caridad pública per se para restaurar cualquier ecosistema. Y aquí es donde está la parte importante. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el propósito? El propósito es restaurar ecosistemas o hacer un negocio de carbón. Yo pienso, y así lo hemos valorado nosotros, que lo fundamental debe ser la restauración y la conservación de los ecosistemas, cualquiera que sea, bosque tropical, selva, manglares, turba, lo que ustedes quieran, que vaya reparando, recomponiendo, restableciendo lo que nosotros hemos dañado en nuestras acciones y en nuestros actos en todos los espacios donde el ser humano se ha establecido, en cualquier país, en cualquier región del mundo. Entonces, esta focalización es la que hemos nosotros trabajado en, en las comunidades con las cuales estamos haciendo el desarrollo de proyectos, implementando este proceso. Obviamente, a lo que le estamos dando más peso es al contenido social, porque si no hay integración comunitaria, si la comunidad no tiene base social,
ningún proyecto de largo plazo va a permanecer. Y aquí estamos hablando en un horizonte de 100 años, porque es lo que los especialistas dicen que debe tardar el ciclo del carbono. Entonces tenemos que focalizar esto. Y alguien me pregunta, ay, 100 años no lo voy a ver. Sí, yo tampoco, pero dejamos las bases para que continúe generando recursos desde el principio, al menos en los proyectos que nosotros estamos desarrollando. En el caso de San Santo, que fue el primer experimento, nos tardamos 7 años, por cierto, para lograr la meta. Al primer ciclo de emisión de créditos recuperamos la inversión que nosotros hicimos, porque San Santo financió con sus propios recursos el 90% del proyecto. Entonces, cuando uno llega a los ejidos donde hay tienen los recursos, tienen el espacio, pero no tienen a veces el concepto, entonces hay que trabajar desde ese punto de vista, desde la perspectiva social, para luego entrar a la perspectiva ambiental y luego a la perspectiva económica, para que puedan garantizar, para que puedan ver que los recursos que pueden generar sus acciones positivas sobre la naturaleza se va a convertir en un beneficio, tanto económico como social y ambiental, a lo largo del tiempo, y que los beneficiarios va a ser toda la comunidad. Porque si yo protejo agua, protejo monte, cuido selva, cuido la vida silvestre, al final de cuentas todos nos beneficiamos. Y yo hago la referencia. Cuando vieron los incendios en la Candona del 2003, los güeritos de aquí al lado se quejaban de que les llegaba el humo, pero no nos pagaban por el oxígeno que le manda la selva a la Candona, ¿verdad? Entonces ahora que ya podemos nosotros cuantificar toda esa parte, podemos decir, mi ecosistema produce tanto y vale tanto. Y tenemos que agregar otro factor importante que ahora viene desarrollándose, los servicios por biodiversidad, que se complementan y además es una masa de recursos bastante generosa. Entonces, este es el enfoque fundamental. Lo demás, los términos del contrato y todo, allí tal vez el Estado, sus instituciones deberán ser un poco garantes de que no hayan contratos leoninos, de que los contratos no avasallen el derecho de las comunidades sobre sus recursos, que no haya cláusulas tramposas. Por ejemplo, nosotros tenemos negociado con el broker ciertas condiciones, porque obviamente nuestro enfoque es de origen comunitario. Entonces dijimos, primero, libertad en precios. Los precios no disminuyen. Cada año, cuando menos el 20% de incremento de valor de mercado. Si tengo ofertas de fuera, si no me las puedes pagar, que estén en mejores condiciones, puedo vender por fuera. Eso está suscrito y está convenido. También corregimos al estándar, en el caso de la Reserva de Acción Climática, porque estaba el famoso 30-70 para los ejidos, que porque era un contrato de usufructo. Demostramos que no es un contrato de usufructo, que es un contrato donde nosotros nos comprometemos a cuidar el ecosistema y mantenerlo en condiciones. Se reconoció y ahora sí nos dan el 100%, nada más hay que dejar en el buffer un porcentaje bastante elevado para los que somos comunidad, que también me parece todavía injusto, lo estoy reclamando pero en el caso específico con CAR. Y también hemos ido más allá nosotros, incluso hemos asegurado nuestro manglar con una empresa aseguradora. ¿Por qué? Porque queremos garantizarle que si hay un evento catastrófico, pueda haber recursos para restablecer inmediatamente el secuestro de carbono y que puedan restablecerse los beneficios ambientales a la brevedad posible. Ese es nuestro enfoque, así lo estamos manejando. Estamos viendo que las comunidades sean dueñas de sus propios proyectos. La Fundación San Crisanto y José Inés Loría no van a apropiarse de los proyectos, no van a tomar decisiones por ellos. Les vamos a ayudar a que clarifiquen cómo debe ser y cómo debe ser administrado su proyecto, incluyendo incluso a toda la parte social que conlleva las salvaguardas sociales para que puedan saber y manejar su proyecto desde el origen. Participan en los monitoreos, toman decisiones sobre los monitoreos, localizan sus áreas, se las recomendamos nosotros, pero no tomamos decisiones por ellos. Ese es el enfoque con el que estamos trabajando. Y el mecanismo financiero finalmente o económico son números. Más costos, más precio, menos precio, le va a dar la rentabilidad social que se está buscando, fundamentalmente. Y yo voy más allá. Lo que tenemos que hacer es recuperar la naturaleza,
Si la perdemos, perdemos todo. Si hay preguntas Sí, y comentarios, adelante. sí, no, perfecto. Muchísimas gracias, José Inés, por por esta respuesta. Y sí, ¿no? Creo que ha sido, el caso de San Crisanto ha sido muy exitoso justamente por todas estas razones que menciona. Ahora me gustaría escuchar un poco a Andrés, pero más ya sobre la perspectiva de la demanda, ¿no? Y sobre cómo los inversionistas o compradores de créditos valoran este tipo de elementos, ¿no? Y qué tanto se involucran, por ejemplo, en verificar que esto está ocurriendo así. Pues gracias, Carolina, por el espacio. Yo también les doy un saludo desde Colombia, no desde Bogotá, pero sí desde un pueblito un poco lejos de las ciudades, desde Villa Vieja, es mi centro de control, así que trabajar desde casa es una gran emoción. Agradecerles a ustedes por el espacio y bueno, gracias por la pregunta y también a las personas que han participado previamente. Tengo el reto de ir cerrando el escenario, ¿no? Y de agrupar cada uno de los comentarios de mis compañeros, ¿no? Pero creo que ese es un tema importante para nosotros como principales tal vez desarrolladores de proyectos, inversionistas que también formamos todo el tema de brokers, trading, que también manejamos importante, revisar en detalle estos temas, ¿no? Entonces, para nosotros los criterios que más infieren son todo el tema de la certificación y que sea la verificación desde la confianza en los créditos del carbono, ¿no? Que permita a nosotros buscar respaldo en entidades totalmente eh, que estén generando integridad en los proyectos, ¿no? Con estándares como los mostraban ustedes en las presentaciones de Berra, con Climate Nature Research, que hemos también trabajado muy de la mano y que creo que eso permite tener una claridad en cada uno de los procesos, que es súper importante. Y también nosotros a la final, ¿cómo le llegamos a los compradores o a los clientes finales que adquieren este producto, ¿no? Y desde toda esa ramificación, ¿cómo podemos validar cada uno de esos procesos? Eso es súper importante. Por supuesto que las metodologías sean claras, sean rigurosas, que esto permita una consideración vital en el uso de las metodologías para la cuantificación de las reducciones de emisiones, ¿no? Que haya un proceso de madurez en la implementación de las metodologías, que el cálculo pues sea realmente cuantificable y que de pronto no estemos vendiendo una esfera de humo, por ejemplo, que eso es importante, ¿no? Para determinar líneas base dentro de los proyectos y que eso genere una seguridad dentro del mercado. Todo el tema de la adicionalidad, todo el tema de permanencia, que creo que eso es un tema muy importante. Demostrar, obviamente, que estas reducciones sean totalmente adicionales y que, por supuesto, tengamos un valor agregado. Y creo que lo que más hemos venido hablando durante este espacio importantísimo son los beneficios, ¿no? Beneficios sociales y a nivel ambiental que se generan en el core de las comunidades, ¿no? ¿Cómo se está generando ese impacto si al nosotros poder vender, ofrecer un crédito de carbono, un proyecto de carbono, a la medida cuál es el proceso de beneficio que tendrán estas comunidades y también, más allá de conocer estos beneficios, también el modelo de implementación interno, ¿sí? Para que está el uso del recurso, ¿cierto? Para que lo están implementando, si es para desarrollar más proyectos a nivel integral o para dar soporte a escuelas o, por ejemplo, apoyar algún proyecto de cambio climático interno que permita tener una evaluación aseguradora para que el vendedor final también se sienta seguro que al comprar un proyecto de carbono o un crédito de carbono, sienta también como una sinergia de conectar con el proyecto, ¿cierto? No, por ejemplo, no se le puede ofrecer de pronto a un proyecto que vende pan, un proyecto sobre aguacates, ¿no? Entonces, ser totalmente coherentes en el sentido de que si hay
un proyecto de energía, entonces pues buscar empresas de energía. Si es un proyecto forestal, pues buscar unas empresas que les afecte el tema forestal. Si es un proyecto Red Plus, apostarle a que empresas de conservación apoyen esas iniciativas importantes, que haya una conexión, y creo que eso favorecería mucho la compra y venta de los proyectos de carbono y por supuesto los créditos de carbono, ¿no? Y finalmente, barreras que indiscutiblemente se pueden identificar, todo el tema que justamente lo han venido hablando, una incertidumbre regulatoria, la capacidad técnica que se limita también, y cómo podemos desarrollar un proceso en cuanto al fortalecimiento de las capacidades, y por eso es que se construyen estas guías, ¿no? Estas guías, y se construyen estos webinars para promocionar estos impactos generados, porque pues la idea es que no solamente la guía quede en un repositorio, sino que también siga siendo promovida en otros espacios importantes que a la final, como equipo de trabajo que ustedes están detrás de ahí, es lo que realmente quieren, ¿no? Y bueno, creo que ya para cerrar esto un poco, nada más reflexionar un poco sobre la pregunta, ¿no? Importantísimo que podamos fortalecer el marco regulatorio, que nosotros, tanto como entidades de no gobierno, sociedad civil, empresa privada, pues podamos impulsar el mercado para que ese marco regulatorio a nivel estatal pues lo acojan y podamos generar cierta rigurosidad y acompañar en el proceso, ¿no? Porque todo se debería de hacer de manera conglomerada, ¿no? No significa que el gobierno pueda tomar sus propias directrices, pero también generar mesas de trabajo que permitan construir escenarios fundamentales para que el mercado sea más regular y no irregular en cada uno de los procesos, ¿no? Generar capacitaciones, educaciones en el proceso también, que permite ese punto de conexión. Posiblemente muchas de las empresas que también adquieren los créditos de carbono los compran por el simple hecho de cumplir un programa de carboneutralidad, un programa de descarbonización, por cumplir un programa de sostenibilidad o un informe de sostenibilidad, pero creo que también es necesario que como inversionistas, que como brokers, podamos también llegarles con un mensaje claro, ¿cierto? Como que, oiga, es que el desarrollo de este proyecto de carbono es así, genera un impacto, tiene una lógica de razón que permite que también eso genere cierta discusión para generar una educación en el mercado, ¿no? Y que eso genere cierta información importantísima. Y por supuesto, todo el tema, como les mencioné antes, colaboración pública-privada, que podamos generar ese match importante. Y finalmente, incentivos para la implementación del esquema de salvaguarda, ¿no? Que eso es un tema importante para el beneficio final de las comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que puedo cerrar esta parte hasta ahí. Sí, de acuerdo contigo, Andrés, y muchísimas gracias por, ¿no? Esta perspectiva también un poco del lado de la demanda y lo que está ocurriendo desde el lado de los compradores, ¿no? Que también han sido sujetos a mucho escrutinio sobre el uso y el tipo de créditos que están utilizando. Tenemos un par de preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Ya no tenemos mucho tiempo, creo que más bien deberíamos aprovecharlo para responder a ciertas preguntas. Entonces, no sé si los participantes quisieran ir incluyendo sus preguntas aquí y podemos irlas redirigiendo al experto al que se refieran. El primer, bueno, y también ya ha habido respuestas, ¿no? Sobre esto de manera en línea. Sí, creo que Juan Camal, uno de los retos que encontramos nosotros durante toda la parte de consulta es justo el tema del RAN, ¿no? Y pues en la guía se dan ciertas recomendaciones y se detallan los procesos, pero también sabemos que incluso es un gran reto, por ejemplo, que Procuraduría Agraria asista a las asambleas y esté presente, ¿no? Que también es un requisito para que continúen este tipo de decisiones. No sé, Adrián, si tú tendrías un comentario respecto a pues, la opinión del gobierno sobre este aspecto del RAN. Sí, bueno, ahí, ¿me escuchan? Ahí, bueno, ahí lamentablemente, pues,
son los tiempos que establece la RAN, ¿no? En la revisión de los documentos. Eh, Ahí, pues al ser un proceso federal, pues sí sería un poco complicado el actuar de la Secretaría. Ahí a lo mejor la recomendación quizás sería, pues quizás, no digo sin comprometernos, a lo mejor revisar si es que lo consideran y le podríamos dar algún acompañamiento para saber y alguna orientación a esos ejidos que tengan alguna dificultad quizás en la parte de que se vaya trazando su proceso con la RAN, ¿no? Pero realmente ahí el tema es federal y pues son procesos y son tiempos que ellos establecen para hacer todos sus trámites, ¿no? Y dar respuesta. Pero bueno, con mucho gusto la Secretaría, si se quieren acercar, les podríamos dar alguna asesoría sobre este proceso y sobre cómo a lo mejor, en caso de que le falte o tengan alguna duda, pues cómo los podríamos orientar, ¿no? En esos temas. De acuerdo, muchas gracias, Adrián. José Inés, no sé si tiene algún comentario sobre este mismo tema. Sí, claro, Adelante, por Carolina. favor. El tema del RAM, el RAM no asiste a las asambleas. Su función de RAM es registrar las actuaciones y los contratos que se deriven del tema ejidal y de las sociedades de producción rural y alguna otra figura. Pero sí es obligatorio de la Procuraduría Agraria acudir a las asambleas en apoyo. El problema con el RAN es el tiempo que se tarda en registrar las actas y a veces toma criterios violentando el derecho y el resultado supremo de la asamblea. Se asume como juez. Esa es la parte del problema. Entonces también sobre eso había que trabajar y ahí es donde allí, tanto el gobierno de Estado como el gobierno federal, a través de ese dato, pudiera discutirse estos temas. Gracias. Muchas gracias, José Inés. También tenemos una pregunta anónima. No sé si José Inés o Santiago podrían responder. Si hay un rango de precios para un proyecto de captura de carbono en Yucatán. Realmente no, pues no hay un precio, ¿no? Del mercado voluntario de carbono que se pueda asignar. Podríamos compartir nosotros algunas fuentes de información en donde se publican precios promedio a nivel internacional, ¿no? Pero no sé si ustedes tienen una opinión al respecto. Sí, bueno, yo puedo comentarte, nosotros hemos trabajado con Carbono Azul y los precios, desde el inicio de nuestro contrato con Sangre Santo y el broker, fue muy claro. El mejor precio posible, con obviamente la comisión entre el comprador final y el broker, que queda muy clara, y lo que el broker paga al dueño del proyecto. En este caso, como hay un financiamiento de por medio, donde la fundación como desarrollador es aval, entonces lo único que queda condicionado es que la comercialización de los créditos de carbono sean a través de la fundación para poder garantizar el retorno del apoyo financiero para desarrollar el proyecto, pero no se cobra intermediación. Simplemente se transfiere tal cual el valor y la fundación en la segunda etapa de desarrollo tiene un ingreso de costo de asesoría de entre 5 y 6% del valor de los bonos. ¿Cuánto vale un bono ahorita en crédito de carbono azul? Estamos arriba de 25 euros netos a la comunidad. Y empezamos con 19 euros. De acuerdo, muchas gracias por el dato, ¿no? Que es un precio alto para lo que se ve como precios promedio en el mercado. Te comento que Eh, este año va a estar arriba de $30, 30 euros. gracias. También hay una pregunta de Víctor Hugo Rondón sobre si es aconsejable que haya un portal de transparencia con todos los proyectos privados. Bueno, aquí a lo mejor también le daría la palabra a Adrián, pero es uno de los objetivos, ¿no? También del gobierno de Yucatán, algo que ellos han estado buscando es tener un registro de proyectos, pero también de desarrolladores de proyectos, ¿no? Pero únicamente para verificar que
esté en línea con todos los procesos legales, que sean empresas confiables, pero pues muchas veces, bueno, más bien muchos términos quedan de manera confidencial en los contratos y no siempre pueden hacerse públicos, ¿no? Entonces la idea solo sería conocer qué se está haciendo y cómo se está haciendo en el gobierno, ¿no? Porque al final, pues, es un mercado voluntario. Em, Déjenme ver si tenemos otra pregunta. Bueno, hay una pregunta de otro anónimo. ¿Cuál es su opinión sobre la adicionalidad del estándar CAR en proyectos de aprovechamiento forestal y las expectativas del mercado? No sé Los si... anónimos hacen las mejores preguntas, caray. Sí. No sé si, Santiago, te gustaría a ti responder eh, Pues sí, ya a me esa, metí a en el esa problema. pregunta. Fíjese, la verdad, Toroto, yo creo que es el desarrollador que menos proyectos IFM tiene en México. O sea, tal vez tengamos el 1% de la superficie IFM registrada en el país o menos, y es únicamente en casos en los que el ejido ya, digamos, esa parte tiene que ir con el proyecto porque el ejido así lo decide, pero es un proyecto de restauración, o sea, no tenemos hecho ningún proyecto que sea solo IFM. Yo creo que producimos en 2024 o de 23 como el 90% de los créditos de restauración. Ya 24 un Competipartner se puso las pilas, hicieron un gran trabajo y vamos como, Toronto produce como la mitad de todos los créditos de restauración de CAR en México. Eh, y pues nada de los de AFM. Y no, pues, así ha sido para nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Pues todavía hay más preguntas. Mercedes y yo quedamos atentas si quieren enviarnos algún correo, enviarnos sus preguntas. También, bueno, agradecerles muchísimo a los panelistas, Jessica, José Inés, Santiago y Andrés por acompañarnos hoy. También ya están las ligas de la guía publicada en la página del Gobierno de Yucatán para que puedan acceder a ella. Y te paso la palabra, Andrés, para unos 2 minutitos de palabras de despedida. Muchas gracias a todos. No, pues gracias a ustedes por el espacio. Nada más también invitarlos para que hagan partícipe de espacios que estamos construyendo. Por supuesto que desde México, CO2, abrimos la discusión para el fortalecimiento de las capacidades con nuestras iniciativas de los Carbon Forum, donde por supuesto que el gobierno del estado de Yucatán ha participado en los eventos, como el último que fue en León, Guanajuato. Entonces eso también permite abrir a discusiones y por supuesto estar muy pendientes ahí en todo caso, ¿no? Así que nada, solamente agradecerles por el espacio y seguro cuenten con México CO2 para cualquier otra construcción de webinar que tengan de parte de ustedes. Gracias, muchas gracias, Andrés. Y no sé, Adrián, si tienes algunas palabras para despedir a los participantes y a nuestros panelistas. Bueno, simplemente agradecer nuevamente la invitación de este webinar. Ustedes, Climate Focus, a BCMI, y por seguir impulsando estos espacios de intercambio de experiencias. Creo que ha sido enriquecedor. Han habido buenas preguntas y bueno, buenas experiencias de la implementación, ¿no? de estas acciones, y esperando que, bueno, pues la guía que tenemos nosotros pues sea de interés para que la puedan revisar. Y pues aquí desde el gobierno del estado estamos a su disposición en caso de que tengan alguna duda de su implementación o de cómo se llevó el proceso junto con ustedes, ¿no? Muchas gracias nuevamente por haber asistido a este webinar. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Buenos días y buenas tardes. Hasta luego. Vale, un abrazo, muchas Gracias a todos. gracias. Saludos a Adiós, un todos. placer. Gracias, Carolina.